Cuando la belleza se transforma en una obsesión, el rostro deja de ser un mero reflejo y se convierte en un verdadero campo de batalla. Estas son las transformaciones más extremas, impactantes y definitivas de personas que cruzaron cualquier límite y optaron por la cirugía estética. Han cambiado sus rostros para siempre, de maneras que nos dejan sin palabras. Hablemos de Yuyu Oliveira. Esta joven era el tipo de belleza que parecía inalcanzable. En Brasil, su rostro delicado y su porte elegante la hicieron destacar como una de las modelos más prometedoras de su generación. Lo que la hacía aún más especial era su transparencia. Mientras muchas ocultaban sus arreglos, ella no dudaba en hablar abiertamente sobre los fillers y tratamientos estéticos que se realizaba. Para sus seguidores, esa honestidad la hacía sentir más cercana, auténtica y casi valiente. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser transparencia, pronto se transformó en una peligrosa pendiente resbaladiza. Todo comenzó con pequeños retoques, nada radicales, como añadir un poco de volumen a sus labios y un ligero realce en sus pómulos, pero cada procedimiento abría la puerta al siguiente, y lo que se creía un simple mantenimiento estético pronto se convirtió en una adicción silenciosa. Yuyu empezó a recurrir a los fillers con mayor frecuencia, buscando una perfección que siempre parecía eludirla. Sus rasgos, que alguna vez fueron suaves y naturales, empezaron a endurecerse notablemente. Las facciones comenzaron a inflarse. La armonía que alguna vez tuvo se desvaneció. Sus fanáticos, quienes estaban acostumbrados a su espléndida belleza, quedaron atónitos. Su rostro parecía transformarse día tras día. Con el tiempo, la estética dejó de ser el único problema a tener en cuenta. Los excesos trajeron complicaciones, bultos visibles, inflamación permanente y dolorosas infecciones. Lo que se suponía que debía embellecerla comenzó a arruinar su piel desde abajo y, a medida que su cuerpo respondía, su mente también lo hacía. La presión por mantener la perfección, las críticas en redes sociales y la sensación de haber perdido el control dejaron una huella emocional muy evidente en su mirada. Yuyu tuvo que confrontar una verdad difícil de aceptar. En su intento por superarse, terminó alejándose de su verdadera esencia. La mujer que se reflejaba en el espejo era casi irreconocible. Su historia, más que un simple escándalo, se convirtió en una advertencia sobre lo fácil que es cruzar la línea entre el autocuidado y la obsesión. Porque a veces el verdadero peligro no está en el primer filler, sino en ese instante en que ya no sabes cuándo detenerte. En el caso de Yuyu, ese momento llegó demasiado tarde. Pasemos a Ray Narinesingh. Ray Nariin lidiaba con su lucha en silencio mucho antes de aparecer en televisión. Como mujer trans, deseaba suavizar sus rasgos y alinearse más auténticamente con su identidad. Pero había un obstáculo enorme. No tenía los medios para costear procedimientos profesionales de alta calidad. Esa necesidad de un cambio la llevó directamente a una trampa que casi arruinó su vida. Desesperada, acudió a una supuesta doctora muy conocida en ciertos círculos, una tal Neil Ron Morris, apodada Duchess. Lo que Rayi ignoraba era que esta persona no era médica ni tenía ningún tipo de licencia. Las inyecciones milagrosas que ofrecía no contenían fillers aprobados, sino una mezcla aterradora: cemento, aceite mineral, sellador de neumáticos y pegamento industrial. Una combinación que nunca debería ingresar a un cuerpo humano,
pero que desafortunadamente terminó en el rostro y cuerpo de Raji. Al principio parecía que funcionaba, pero muy pronto comenzó la pesadilla. Su cara empezó a inflarse. Al comienzo todo parecía ir bien, pero rápidamente se transformó en una verdadera pesadilla. Su rostro comenzó a hincharse, endurecerse, deformarse. Aparecieron protuberancias, un dolor constante y áreas en las que la piel daba la impresión de estar casi derretida. Intentaba disimular el daño con una capa gruesa de maquillaje y peinados cuidadosamente pensados, pero la transformación resultaba imposible de ocultar. La vergüenza, el miedo y el aislamiento se convirtieron en parte de su rutina diaria, mientras su rostro se transformaba en un cruel recordatorio de lo que había sufrido. Cuando finalmente salió a la luz que varias docenas de personas habían sido víctimas del mismo engaño, Morris fue arrestada. Raye decidió tomar un rumbo diferente, hablar. En lugar de desvanecerse, se presentó en Buchet, donde cirujanos profesionales trabajaron para mejorar, al menos en parte, el daño irreversible que había padecido. No podían devolverle su rostro original, pero sí darle un respiro, una oportunidad de enfrentarse de nuevo a su reflejo con un poco menos de dolor. A partir de ese instante, Ray transformó su tragedia en una plataforma dedicada a educar. Se erigió como una voz potente contra los procedimientos clandestinos, advirtiendo sobre los peligros que conllevan las soluciones económicas y el devastador costo de confiar en manos no adecuadas. Su historia, marcada por el dolor físico y emocional, se convirtió en un recordatorio de la vulnerabilidad que atraviesan aquellos que simplemente buscan sentirse completos en su propia piel. Mary Sebastian Pickles, Magdalene. Mary Sebastian Pickles. Magdalene no alcanzó la fama por azar. Se hizo conocida porque decidió transformarse en algo que nadie había visto antes, una muñeca humana, pero no de esas adorables. Ella anhelaba parecerse a una de esas muñecas de porcelana antiguas, con ojos fijos y una presencia inquietante, casi sobrenatural. Desde el primer instante, su transformación provocó división en el mundo, entre la fascinación y el escalofrío absoluto. Lo que comenzó como una búsqueda de identidad terminó convirtiéndose en una interminable colección de intervenciones quirúrgicas. Mary se sometió a todo tipo de procedimientos, múltiples aumentos de senos, cirugías corporales extremas y operaciones faciales diseñadas para agrandar sus ojos y definir su expresión hasta un punto casi irreal. Cada intervención la alejaba un poco más de su apariencia original y la empujaba hacia una figura que muchos describían como perturbadora e incluso no humana. Sin embargo, lo más inquietante no eran las cirugías en sí, sino la sensación de que nunca era suficiente. Cada cambio abría la puerta al siguiente. Cada retoque parecía dejarla aún más insatisfecha. Mary entró en un ciclo del que la imagen ideal que perseguía siempre estaba a un paso más allá, siempre fuera de su alcance. Mientras tanto, su rostro continuaba transformándose, volviéndose más rígido, más plástico y más distante de cualquier expresión natural. Las redes sociales estallaron. Un grupo la veía como un ícono de autoexpresión extrema, una mujer valiente que rompía todos los esquemas. Pero el otro grupo, más numeroso y enérgico, estaba alarmado. Comentarios sobre su salud mental, los riesgos médicos y hasta la ética de los cirujanos que aceptaban operarla inundaban Internet.
Expertos en estética advertían que el nivel de modificación al que se sometía podía causar daños irreversibles. Sin embargo, Mary no se escondía. Al contrario, exponía cada cirugía, cada resultado y cada etapa de su proceso. Afirmaba sentirse más auténtica con cada intervención, convencida de que su verdadera identidad residía en ese cuerpo exagerado y artificial. Para algunos se trataba de empoderamiento, mientras que para otros era un grito silencioso de auxilio. La verdad es que su historia plantea una inquietante pregunta. ¿Dónde finaliza la autoexpresión y dónde comienza la autodestrucción? Con Mary, esa línea parece haberse desvanecido hace mucho tiempo y el mundo entero la observa, incapaz de apartar la mirada. Lin May. Lin May fue durante varios años uno de los íconos más deslumbrantes de México. Vedette, bailarina, actriz, un símbolo sexual absoluto. Su rostro y su figura se convirtieron en parte de la memoria colectiva del espectáculo latino. Con su belleza natural, mirada penetrante y una presencia electrizante en el escenario, parecía intocable. Sin embargo, el resplandor de la fama nunca llega sin presión, y para Lin, esa presión se transformó en una necesidad silenciosa: no envejecer jamás. Lo que comenzó con pequeños retoques, terminó en una serie de cirugías que alteraron su rostro de manera irreversible. Estiramientos faciales, implantes y procedimientos repetidos. Cada intervención prometía preservarla joven, pero cada una la alejaba un poco más de la mujer que todos recordaban con tanto cariño. Con el tiempo, su rostro perdió suavidad, perdió naturalidad y perdió armonía. Las imágenes del antes y después recorrieron Latinoamérica como un shock colectivo. La diva que había definido una era, ahora parecía casi una extraña. Mientras el público opinaba, Lin May luchaba con una batalla íntima. En entrevistas, confesó arrepentimientos, dolor y frustración. Habló de cirugías que resultaron fallidas, de decisiones impulsivas por médicos irresponsables y de la angustiante sensación de haber perdido el control sobre su propia imagen. La mujer que una vez fue admirada por su belleza impecable, ahora debía afrontar duras críticas y risas disfrazadas de curiosidad. Detrás de las luces, Lin enfrentaba algo más profundo: el peso de vivir en un mundo donde el valor de una mujer se mide por su aspecto. Un mundo que alabó su belleza y luego la castigó, cuando intentó conservarla a cualquier precio. Y aún así, continuó avanzando con una fortaleza que pocos podrían haber imaginado. Su carrera, su historia y su legado no se desvanecieron con un bisturí. Se transformaron al igual que ella. Lin May sigue siendo una figura emblemática, no solo por su pasado glorioso, sino por lo que representa hoy: la complejidad de una mujer que intentó desafiar al tiempo y terminó pagando un precio emocional que jamás pensó que tendría que afrontar. Amanda Ayola. Amanda Ayola se convirtió en una sensación en Finlandia por una razón clara: deseaba convertirse en una Barbie humana. Con su estética rosa, su rostro dulce y su presencia en redes, parecía una muñeca recién salida de su caja. Pero detrás de ese look perfecto había una historia mucho más intensa, una obsesión por la cirugía estética que la llevó al límite. Todo comenzó con cambios que se consideraban comunes: un aumento de pecho, algunos rellenadores, pequeños retoques faciales, pero para Amanda eso jamás fue suficiente. Su ideal de belleza era exagerado, artificial
y casi imposible de alcanzar. Uno tras otro, los procedimientos se fueron acumulando. 3 aumentos de pecho, repetidas inyecciones faciales y una lista interminable de cirugías que parecían no tener fin. Cada intervención la alejaba progresivamente de su rostro original, acercándola a una versión extrema de sí misma. El momento más impactante se produjo durante una operación rutinaria. Bajo anestesia, Amanda sufrió una reacción severa que casi le costó la vida. Fue un despertar brutal y perturbador. Su sueño de convertirse en una muñeca estaba poniendo en peligro su propia existencia. La noticia se propagó rápidamente por Internet y muchas personas se preguntaban cómo uno podría arriesgar tanto por una imagen artificial. Pero lo realmente sorprendente fue que Amanda no se detuvo. Tras lograr recuperarse, afirmó que continuaba completamente comprometida con su transformación. Para ella, cada cirugía representaba una forma de expresión y un control personal. Sus seguidores la elogiaban, mientras que sus críticos temían por su salud. Mientras tanto, Amanda regresaba a las redes sociales con su sonrisa perfecta, como si nada hubiese ocurrido. Su historia deja una interrogante inquietante. ¿Dónde se encuentra el límite entre la autoexpresión y la autodestrucción? En el caso de Amanda, esa línea parece tan delgada como una cuchilla de bisturí. ¿Encuentras inquietante la apariencia de Amanda? A Hola comenta 1, si te causa rechazo, y 0, si te parece normal. Jessica Alves. Jessica Alves. Antes reconocida a nivel mundial como el Ken humano, fue durante años un fenómeno mediático imposible de pasar por alto. Desde joven, estaba convencida de que su cuerpo no se alineaba con la imagen perfecta que llevaba en su mente. Lo que comenzó como un simple deseo de mejorar su apariencia, terminó transformándose en uno de los casos más extremos de modificación estética en la cultura pop. Y una vez que comenzó, nada pudo detenerla. Jessica se sometió a más de 100 cirugías múltiples, rinoplastias, implantes, contornos faciales, rellenos y constantes operaciones corporales de alto riesgo. Cada parte de su rostro y cuerpo pasó por un bisturí en algún momento. Su transformación fue documentada paso a paso a través de programas, entrevistas y redes sociales. La presión pública, lejos de detenerla, parecía impulsarla aún más. Cada procedimiento la acercaba, según ella, a la perfección plástica que siempre había imaginado. Sin embargo, la realidad era mucho más dura. Su rostro comenzó a cambiar de forma drástica, adquiriendo un aspecto rígido y casi artificial. Las facciones se volvieron tensas, los ángulos demasiado marcados, y la expresión natural desapareció entre capas de intervenciones. Detrás de la imagen glamorosa había un costo físico evidente, complicaciones, infecciones, cicatrices internas y un cuerpo agotado por tantas operaciones consecutivas. Cuando finalmente reveló su transición a mujer, el impacto fue doble. Jessica afirmó que su búsqueda desenfrenada de un ideal masculino perfecto había sido en realidad un intento desesperado de ocultar su verdadera identidad. Su transición no detuvo su insaciable apetito por los cambios estéticos. Al contrario, la abrió a una nueva etapa de cirugías aún más extremas, esta vez para crear la figura femenina que siempre había deseado. A pesar del dolor, de las críticas y del riesgo constante, Jessica continuó avanzando, con una determinación inquebrantable. Su historia no solo se centra en la cirugía estética, sino que narra una vida enteramente moldeada, tanto literal como emocionalmente,
por la urgente necesidad de transformarse, una necesidad que terminó por definirla ante los ojos del mundo. Alicia Amira. Alicia Amira no tenía la intención de pasar desapercibida. Desde el instante en que hizo su aparición en las redes sociales con su estética extrema, dejó claro que su objetivo era encarnar un ideal radical, la bimboficación total. Labios voluminosos, un pecho desproporcionado, una cintura notablemente marcada y un estilo hiperfemenino llevado a su máxima expresión. Para algunos era simplemente una fantasía, mientras que para otros era una provocación, pero para Alicia era simplemente su verdadera identidad. Su transformación inició con cirugías que se consideraban relativamente comunes. Aumentos de seno, rellenos en los labios y ajustes faciales en los pómulos. Sin embargo, Lo que para la mayoría sería más que suficiente, para ella apenas era el principio. Alicia deseaba romper completamente con las normas tradicionales de belleza y crear su propia versión del cuerpo ideal, exagerado, artificial, imposible de pasar por alto. Cada nuevo procedimiento la distanciaba un poco más de la mujer que había sido antes y la conducía hacia un ideal que solo ella podía entender. Lo que verdaderamente la catapultó a la fama y a la controversia fue su discurso. Alicia no solo se limitaba a mostrar su propia transformación, sino que también la defendía con firmeza. Hablaba del estilo bimbo como una forma de empoderamiento personal, una manera de hacerse dueña de su cuerpo y desafiar los estándares convencionales. Incluso fundó la Bimbo Academy, una marca que promovía esta estética como un estilo de vida integral. Internet estalló en reacciones. Algunos la aclamaban como un símbolo de libertad, mientras que otros la denunciaban por reforzar estereotipos dañinos, pero nada parecía frenar su impulso. Mientras las críticas aumentaban, ella continuaba transformándose, siempre un paso más allá, siempre más exagerada. Y cada vez que aparecía, surgía la misma interpelante pregunta: ¿es Alicia Amira una mujer empoderada o alguien atrapada en su propia obra? Lo cierto es que su historia se ha convertido en uno de los ejemplos más debatidos acerca de los límites del cuerpo, la autoestima y la obsesión con una imagen idealizada. Y, para bien o para mal, Alicia sigue avanzando, demostrando que en su universo no existe la palabra suficiente. Vanilla Chamu. Vanilla Chamu, una modelo japonesa famosa por su apariencia delicada y casi etérea, se convirtió en uno de los casos más extremos de transformación estética en Asia. Su obsesión no era tanto asemejarse a una celebridad ni a una muñeca moderna. Ella aspiraba a transformarse en una muñeca francesa clásica. Un ideal fantasioso que no tiene existencia fuera de los confines de la imaginación. Esa búsqueda inalcanzable la llevó por un camino quirúrgico tan drástico que su rostro original quedó prácticamente cancelado. La transformación comenzó con cirugías oculares invasivas, diseñadas para hacer que sus ojos luzcan gigantes y perfectamente redondos, muy alejados de cualquier proporción natural. Posteriormente llegaron los implantes de mentón, intervenciones para esculpir y alargar su rostro, aumentos de seno y numerosos tratamientos para blanquear la piel, realizados una y otra vez. Cada procedimiento prometía acercarla a ese ideal europeo, pero en realidad solo lograba exagerar aún más su apariencia, llevándola a un punto en el que parecía más un personaje de ilustración que una persona de carne y hueso.
Los medios de comunicación japoneses, seguidos rápidamente por los internacionales, no tardaron en convertirla en noticia de primera plana. Las comparaciones entre el antes y el después se volvieron un fenómeno viral, acompañadas de crueles comentarios, burlas y una fascinación morbosa que atrapaba a todos. Vanilla pasó de ser una mera aspirante a modelo a convertirse en un verdadero fenómeno mediático, siendo analizada más como un experimento que como una persona con sentimientos. Su rostro transformado se erigió como un símbolo aterrador de lo que sucede cuando la obsesión por la estética sobrepasa cualquier límite razonable. Mientras el mundo entero comentaba sobre su notable cambio, Vanilla se mantenía firme en su insistencia de que cada cirugía representaba un paso hacia su verdadero yo. Sin embargo, las imágenes narraban otra historia diferente, la de una mujer que, al intentar alcanzar un estándar de belleza imposible, terminó por perder la armonía natural de su rostro, con una expresión tensa, rasgos exagerados y una piel modificada. Su transformación estética sigue siendo uno de los temas más comentados en Japón, marcado por la descomunal presión social y emocional que dejó cicatrices profundas en su apariencia. Neven Ciganovich. Neven Ciganovich jamás fue alguien que se pasara desapercibido. En Croacia, su estilo llamativo, su personalidad directa y su obsesión por la perfección estética lo convirtieron en uno de los rostros más discutidos del mundo del entretenimiento. Pero detrás de esa imagen meticulosamente esculpida, se escondía una historia repleta de cirugías continuas y un deseo insaciable de transformarse. Durante años, más tensa, más extrema, como si su único objetivo fuera transformarse en un personaje de ficción. Sin embargo, el episodio que lo catapultó a la fama internacional fue algo completamente inesperado. Durante una cirugía más, una erección prolongada provocada por la anestesia utilizada. La noticia impactó en los medios, convirtiéndose en uno de los incidentes más sorprendentes y comentados en el ámbito de la cirugía estética. De pronto, su extrema transformación ya no era el único foco de atención. Todos querían saber cómo había terminado atrapado en una situación tan insólita. En lugar de ocultarse, Neven abordó la temática con total franqueza, casi con humor. Alimentando su imagen de hombre audaz, sin filtros y sin miedo a la controversia. Sus seguidores lo ven como un símbolo de radical autenticidad. Alguien que vive exactamente como quiere y a su manera. En cambio, sus críticos lo catalogan como un ejemplo de los excesos de la modernidad, una advertencia viviente sobre los riesgos de la búsqueda de un ideal inalcanzable. Hoy en día, la figura hiperesculpida de Neven Ciganovich sigue generando intensos debates. Neven jamás pasa desapercibido. Sahar Tabar. Sahar Tabar irrumpió en Internet como un verdadero torbellino. Con apenas un poco más de 20 años, se volvió viral gracias a una transformación que muchos describían como una inquietante mezcla entre celebridad. Sin embargo, lo que comenzó como admiración se transformó en uno de los casos de modificación extrema más comentados en el mundo digital. Sahar decidió someterse a una serie de procedimientos para afinar su rostro. Labios desproporcionados y un rostro tan estilizado que muchos lo comparaban con un personaje de terror. En cuestión de días, su figura se convirtió en un fenómeno global, compartida millones de veces entre asombro, burla y alarma. Los medios la presentaron como la joven que aspiraba a ser una Angelina zombie, una caricatura trágica de su ídolo. Pero detrás de cada foto retocada
Había una joven atrapada entre la presión de las redes, la necesidad de ser vista y una confusa búsqueda de identidad, mientras el público se divertía con su imagen. También lo hacía la preocupación. La apariencia alterada de Sahar, ya fuese por cirugías reales o trucos visuales, reflejaba una lucha interna intensa que ningún retoque podía ocultar. Incluso si eso significaba distorsionarse hasta lo irreconocible. Con el tiempo, Sahar desapareció del foco mediático, dejando tras de sí una estela de imágenes que aún circulan como una advertencia. Su transformación, lejos de ser un experimento estético simple, mostró el lado más vulnerable de una joven que intentó convertirse en algo que nunca podría existir más allá de Internet. Tara Jane McAnachie. Tara Jane McAnachie. Conocida como la Barbie australiana, no solo buscaba parecer perfecta, quería superar los límites de lo humano. Con su piel impecable, su figura extrema y su imagen hiperproducida, parecía una muñeca sacada de un laboratorio, no de Melbourne. Pero detrás de cada foto perfecta había una historia marcada por cirugías riesgosas y un deseo incontrolable de transformarse. Tara gastó más de 250,000 en intervenciones estéticas, 5 aumentos de pecho, 6 rinoplastias, incontables sesiones de botox, fillers y retoques corporales. Cada procedimiento la alejaba más de su apariencia original y la acercaba a un ideal plástico imposible. Cuando aparecía en televisión, la reacción era siempre la misma: impacto, incredulidad, fascinación. Ella, no obstante, veía esto como un simple paso más hacia su versión soñada. Su historia alcanzó un punto culminante cuando acudió al programa Brechet. Allí, a pesar de las advertencias de los médicos, pidió aún más tamaño de pecho y consideró la posibilidad de quitarse costillas para lograr una cintura irreal. Los cirujanos quedaron alarmados. Su piel, su elasticidad, su salud general, todo estaba al borde. Pero Tara insistía. Para ella, el cuerpo era un proyecto en continuo desarrollo, y detenerse no era una opción. Las plataformas sociales se dividieron de inmediato. Unos la veían como un emblema de la libertad corporal sin límites. Otros la consideraban una víctima atrapada en una obsesión peligrosa. Un claro ejemplo de cómo los ideales inalcanzables pueden devorar por completo a una persona. A pesar de todo, Tara continuaba posando, sonriendo, exhibiendo cada nuevo retoque con orgullo, como si nada pudiera afectarla. Hablamos de Martina Wig. Martina Wig inició su trayectoria como asistente de vuelo en Alemania, pero su ambición no era volar, sino transformarse por completo. Lo que comenzó como un simple aumento mamario terminó convirtiéndose en una de las metamorfosis más radicales y controvertidas de la era contemporánea. Martina no solo anhelaba ser diferente, deseaba romper todos los límites del cuerpo humano. Su primer paso fue incrementar su busto a dimensiones gigantescas, utilizando implantes salinos expansibles, llevándola rápidamente a una talla impresionante, un tamaño que la convirtió en noticia internacional. Pero eso fue solo el comienzo. En el año 2017, tomó una decisión que sacudió el mundo del entretenimiento. Empezó a usar Melanotan, un agente de bronceado sintético que oscureció su piel de manera extrema. En cuestión de meses, la mujer rubia de piel clara desapareció por completo. Martina anunció que no simplemente se estaba bronceando,
sino que estaba en proceso de transformarse en una mujer negra. Afirmó que sus rasgos estaban adoptando características africanas. Además, aseguró que sus médicos respaldaban los cambios y afirmó públicamente que incluso sus futuros hijos nacerían con piel oscura gracias a sus nuevos genes. Estas afirmaciones desataron una tormenta mediática sin precedentes. Las críticas provinieron de todos lados: activistas, periodistas, líderes comunitarios y miles de usuarios denunciaron su transformación como un acto extremo de apropiación racial. Las redes sociales estallaron. Algunos estaban asombrados por la audacia, otros se mostraban indignados ante lo que consideraban una falta total de respeto. Aún así, Martina viajó a Kenia, participó en ceremonias tradicionales y proclamó ser parte de la comunidad africana. A medida que su piel se oscurecía y sus rasgos se modificaban con nuevas cirugías, su figura pública se convertía en un símbolo de controversia. La línea que separa la modificación corporal, la identidad y la provocación se desdibujó por completo en su caso. Y mientras el mundo debatía su historia, Martina Bigg seguía adelante con una fe inquebrantable, decidida a vivir en la realidad que había creado para sí misma. Hablemos de Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein fue durante años sinónimo de lujo absoluto en Nueva York. Su vida transcurría entre mansiones millonarias, cenas exclusivas y un matrimonio con uno de los hombres más ricos del mundo del arte. Parecía vivir en una fantasía dorada, hasta que esa fantasía comenzó a desmoronarse y su rostro se convirtió en el reflejo más visible de esa caída. Todo comenzó de manera discreta. Pequeños retoques, un lifting, algún ajuste menor, para parecer joven en un círculo social donde el tiempo era el peor enemigo. Sin embargo, tras la ruptura de su matrimonio con Alec Wildenstein, algo cambió para siempre. Entonces, Jocelyn, devastada y consumida por la presión, se lanzó a una transformación estética, que pronto la volvió irreconocible. Los procedimientos comenzaron a multiplicarse: estiramientos faciales, implantes, cirugías reiteradas en los ojos y pómulos, y operaciones destinadas a esculpir una belleza felina que, según sus propias palabras, era la preferida de su esposo. Lo que inicialmente prometía devolverle juventud y seguridad se acabó convirtiendo en un rostro que el mundo nunca olvidaría. Su piel tensa hasta el límite, pómulos exageradamente desarrollados, ojos alargados como los de un felino, y una rigidez facial que hacía imposible distinguir alguna emoción. La prensa la apodó como The Catwoman, un sobrenombre que la seguiría durante décadas y que transformaría su tragedia personal en un espectáculo conocido internacionalmente. Mientras los titulares analizaban cada centímetro de su metamorfosis, Jocelyn permanecía inquebrantable, asegurando que nunca había buscado exageración, sino más bien armonía en su apariencia. Sin embargo, cada vez que aparecía en público, generaba un nuevo revuelo. Su rostro, marcado por las cirugías acumuladas, se transformó en un recordatorio permanente de una vida llena de presión, trauma emocional y un deseo profundo de no ser olvidada. En la actualidad, la figura de Jocelyn Wildenstein continúa siendo uno de los casos más comentados dentro de la historia de la cirugía estética. Se ha convertido en un símbolo de cómo la combinación de riqueza prácticamente ilimitada, dolor personal y la obsesión por la perfección puede dejar un rastro que ni el paso del tiempo ni el bisturí pueden borrar. Han Mi-yoku fue en su momento
una cantante y modelo cuyo ascenso fue notable en Corea del Sur. Su belleza natural, suave y fotogénica la convertía en la elección ideal para publicidad y sesiones fotográficas. Sin embargo, bajo esa apariencia angelical había una inseguridad silenciosa que con el tiempo se transformó en una obsesión devastadora. La necesidad de poseer una piel cada vez más pulida, más joven, más perfecta. Todo comenzó con tratamientos cosméticos comunes, nada fuera de lo habitual, pero cuanto más se miraba en el espejo, más sentía que necesitaba un poco más. Pronto, pasó de cuidados básicos a inyecciones de silicona industrial administradas por clínicas de reputación dudosa. Su rostro, en lugar de mejorar, comenzó a inflamarse cuando los médicos profesionales se negaron a seguir tratándola, debido al evidente daño que sufría su piel. Hang tomó una decisión desesperada y absolutamente incontrolada. Compró una botella de aceite de cocina y empezó a inyectárselo ella misma en la cara. El resultado fue una transformación espeluznante. Su rostro se hinchó de manera grotesca. Su piel quedó endurecida e irregular, marcada por enormes bultos dolorosos. La mujer, que había tenido facciones finas y delicadas, se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la obsesión estética puede arruinarlo todo. Las imágenes de Hang fueron difundidas por todo el mundo, causando asombro, compasión y horror en quienes las veían. Finalmente, su familia decidió llevarla al hospital, donde los médicos extrajeron casi 260 gramos de aceite y silicona de su rostro. Aunque lograron mitigar algo del daño, las deformaciones eran ya permanentes e irreversibles. Hang quedó con un rostro irreconocible, marcado por años de procedimientos peligrosos y decisiones desesperadas. La historia de Han Myoku se convirtió en una advertencia global sobre los riesgos que conllevan los tratamientos clandestinos y la presión estética. Con el paso del tiempo, ella se alejó de los medios y trató de reconstruir su vida lejos de la fama inesperada que surgió del peor capítulo de su historia. El nombre de su relato. El nombre de su relato. El nombre de su relato.